Sumérgete en las entrevistas y comentarios que importan. Al encuentro. Al encuentro. Te invitamos a escuchar tu podcast, Al Encuentro. Análisis profundo del acontecer sociopolítico-cultural. Con Eduardo Medina Guevara. La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. El latido de la patria grande resuena en las emisoras comunitarias de los 5 continentes. Únete a nosotros en este viaje de unidad comunicacional, donde las voces se encuentran y las historias se comparten. Sintoniza y siente la conexión global. Las calles y sus aceras, los principales lugares públicos de una ciudad, son sus órganos más vitales. ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente al pensar en una ciudad? Sus calles. Cuando las calles de una ciudad ofrecen interés, la ciudad entera ofrece interés. Cuando presentan un aspecto triste, toda la ciudad parece triste. Jane Jacobs, periodista y urbanista autodidacta. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado, transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy, titulada Trascendencia Global del Proyecto Liberia Centro Histórico, hemos invitado a Rosalena Malavasi Aguilar, doctora en arquitectura con una sólida formación en historia. Tiene una amplia trayectoria en investigación y docencia universitaria enfocada en el patrimonio cultural de la historia de la arquitectura y el urbanismo en Costa Rica. Cuenta con un doctorado en arquitectura de la Universidad de Sevilla, una maestría en historia y una licenciatura en arquitectura, ambas de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como investigadora en proyectos de la Universidad de Costa Rica sobre temas como la vivienda de madera en San José, capital de Costa Rica, el urbanismo colonial y la inclusión social en Centroamérica. También participante en proyectos para el Museo de Arte Costarricense y fue curadora de una exhibición en los museos del Banco Central de Costa Rica. Además, docente en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, impartiendo seminarios sobre patrimonio cultural y coordinando proyectos de trabajo comunal. Realizó una pasantía doctoral en la Universidad de Bolonia, Italia. Por lo tanto, su experiencia profesional demuestra un profundo interés en la relación entre la historia, la arquitectura y la sociedad, con un enfoque particular en el patrimonio cultural y la evolución urbana, en este caso de Costa Rica. Bienvenida, estimada doctora Malavasi, a su podcast Al Encuentro. Un saludo cordial a don Eduardo Medina, a quien le agradecemos la invitación para ser parte de este importante programa. También un saludo a las personas oyentes del programa Al Encuentro y a la Radio del Sur por facilitar este tipo de espacios tan valiosos para difundir los trabajos que realizamos en el campo de la conservación del patrimonio cultural. Muchas gracias. Hoy observamos la importancia del rescate de los cascos históricos de las ciudades de América Latina, tomando como punto de partida el plan piloto de la ciudad de Liberia en la provincia de Guanacaste, República de Costa Rica. El centro histórico de una ciudad es mucho más que un conjunto de edificios antiguos.
Es el corazón, la memoria y la identidad de una comunidad. Rescatarlo no es un lujo, sino una necesidad para el desarrollo integral de nuestras sociedades. Liberia, conocida como la Ciudad Blanca, es un ejemplo perfecto. Su casco histórico con sus casas de adobe y bareque y su arquitectura vernácula nos habla de una historia rica ligada a la ganadería, a las sabanas de la provincia de Guanacaste y al mestizaje cultural. Desde el punto de vista arquitectónico, la recuperación de estos edificios nos permite conservar un patrimonio invaluable, una lección de construcción sostenible y la adaptación al clima tropical que nuestros antepasados dominaron a la perfección. Es una oportunidad para revitalizar oficios tradicionales y para que las nuevas generaciones aprendan a valorar la belleza de lo sencillo y lo funcional. Históricamente, cada edificio rescatado es una página que recuperamos de nuestra memoria colectiva, al conservar el lugar donde ocurrieron eventos importantes, donde vivieron personajes claves y donde se forjó la identidad de la ciudad. Estamos asegurando que esa historia se mantenga viva y se transmita a las futuras generaciones. Socialmente, la revitalización de un casco histórico es un motor de cohesión comunitaria. Al devolverle la vida a un espacio que quizás estaba abandonado o degradado, se crean nuevos espacios públicos, se fomenta el comercio local y se genera un sentido de pertenencia y de orgullo en los habitantes. Se convierte en un lugar de encuentro, de celebración y de convivencia. Desde el punto de vista cultural, estos espacios son un escenario natural para la expresión artística y cultural. Se convierten en museos al aire libre, en galerías de arte, en centros culturales y en lugares para festividades y eventos que celebran la identidad local. Y finalmente, pero no menos importante, el aspecto turístico. Un casco histórico bien conservado y gestionado es un imán para el turismo sostenible. Atrae a visitantes que buscan experiencias auténticas, que quieren conocer la historia y la cultura de un lugar. Esto genera oportunidades económicas, empleo y desarrollo sin sacrificar la esencia del lugar. El plan piloto de la ciudad de Liberia es un faro de esperanza. Nos muestra que es posible con voluntad política, participación ciudadana e inversión inteligente devolverle la vida a nuestros cascos históricos. Es un llamado a otras ciudades de América Latina a seguir este ejemplo, a no ver sus centros históricos como una carga, sino como el tesoro más valioso que tienen. Rescatar el pasado es la mejor forma de construir un futuro próspero y con identidad. Estimada licenciada Roselena, ¿qué es el Tecnológico de Costa Rica y por qué se busca desde el punto de vista académico el rescate de los centros históricos de las ciudades en Costa Rica? El Instituto Tecnológico de Costa Rica es una universidad pública dedicada a la docencia, a la investigación y a la extensión de la tecnología y las ciencias conexas para el desarrollo de Costa Rica. Los proyectos de extensión construyen, junto con los grupos comunitarios, soluciones a problemas locales, compartiendo los conocimientos científicos y tecnológicos con las comunidades. Es decir, se lleva a las comunidades lo que se produce en el TEC, pero también se construye conocimiento y se construye junto con la comunidad, que ha sido el caso de Liberia, que es un excelente ejemplo de lo que es esta construcción con la comunidad. Y eso es un proyecto de extensión. ¿Y qué es la extensión? Pues la extensión se basa en el diálogo y la participación de todos los actores involucrados. De esta forma fortalece la capacidad de la comunidad para autogestionar su desarrollo, promoviendo la justicia social y la equidad. No es un esfuerzo aislado, es parte de un compromiso ético y estratégico con la sociedad. En este caso, este proyecto tiene como base la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Es importante mencionar que somos 3 escuelas las que hemos trabajado en este proyecto. La Escuela de Ciencias Sociales de la sede central del TEC, que queda en Cartago, la Escuela de Ingeniería en Computación de la sede de Alajuela y la Escuela de Arquitectura y Urbanismo ubicada en la sede del TEC de San José. Y esta es la escuela base de este proyecto. En la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, de la cual yo formo parte, tenemos 2 líneas de investigación y extensión que tienen relación con los centros históricos. La primera línea es el patrimonio e identidad,
que aborda la valoración que como sociedad se realiza de los elementos heredados del pasado y procura mantener los valores históricos, estéticos, económicos, sociales y simbólicos de los diversos bienes. La segunda línea es ciudad, territorio y paisaje, que aborda el análisis, la planificación, la gestión y el desarrollo del espacio habitable, comprendiendo las implicaciones territoriales, económicas, paisajísticas e identitarias y que favorece las dinámicas participativas para el aprovechamiento de sus recursos. En este caso, el proyecto de extensión en el Centro Histórico de Liberia no es un esfuerzo aislado de parte del TEC, al contrario, es parte de un esfuerzo mayor que se realiza en alianza con la Asociación para la Cultura de Liberia y con la Municipalidad de Liberia, en busca del desarrollo de una ciudad en la que su patrimonio es un símbolo identitario. En este caso es importante, pues sí, mencionar que la Asociación para la Cultura de Liberia, que existe desde hace más de 30 años, desde hace muchos años ha realizado grandes esfuerzos para gestionar este centro histórico. Se alió con la municipalidad, que ha sido parte de este esfuerzo, y en el 2020 ya constituimos una alianza tripartita cuando nos incorporamos de parte de la Escuela de Arquitectura y las otras escuelas participantes del tecnológico en este proyecto del Centro Histórico de Liberia. ¿Por qué es tan importante la preservación de los cascos históricos y cuáles son los objetivos específicos y los resultados esperados del plan piloto que representa este proyecto en Liberia, capital de la provincia de Guanacaste en Costa Rica? Bueno, toda ciudad tiene un núcleo fundacional. Ese núcleo suele contar la historia en constante evolución que hace que las ciudades hoy sean lo que son. Comprender el pasado nos ayuda a planificar mejor el futuro. Este proyecto de extensión fue pensado en fases. La primera fase nos permitió comprender desde el punto de vista legal lo que es factible realizar en Costa Rica desde la figura de centro histórico, esto como una figura de protección. La segunda fase nos permitió comprender en qué punto estamos, qué esfuerzos ya se habían hecho y establecer una relación más cercana con los socios claves del proyecto, como ya lo mencioné en nuestra pregunta, que sería la Asociación para la Cultura de Liberia y la Municipalidad de Liberia, que ya pues tenían todo un camino ya recorrido en este tema. La tercera fase nos permitió apoyar a la comunidad para construir una visión conjunta sobre lo que los habitantes de Liberia quieren para este espacio central del distrito de Liberia. Nos permitió comprender los múltiples intereses vinculados al territorio y encontrar esos puntos comunes para ese trabajo conjunto. La cuarta fase, que es la que esperamos poder realizar el próximo año, es el inventario de sus elementos identitarios que hacen del centro de Liberia un lugar especial y diferente, un lugar con identidad propia. Es la fase que requiere mayor participación de la comunidad y esta etapa incluye criterios básicos de intervención y capacitación. Y esta fase, pues precisamente la que vamos a presentar a un concurso que abre el TECAño, que es el concurso para proyectos de extensión, que de esta forma, pues si lo ganamos, esperamos que así sea, pues recibiríamos los recursos para poder realizar esta etapa a partir de enero del año 2026. La quinta y última fase es el desarrollo de manera conjunta de lineamientos para gestionar el centro histórico, así como la capacitación a los funcionarios municipales. Cada fase tiene sus propios resultados y todos los resultados contribuyen al objetivo general que se orienta hacia la gestión sostenible del Centro Histórico de Liberia. Un centro histórico de base comunitaria que no ha sido impuesto ni por gobierno local, ni por gobierno nacional, ni por la academia, sino que ha sido construido de manera participativa por y para las personas liberianas. ¿Se conocen proyectos similares en otras partes de América o del mundo que se enfoquen en la preservación del patrimonio histórico de alguna ciudad? Sí, efectivamente. Hay muchos ejemplos de centros históricos, algunos más o menos exitosos. Recordemos que cada parte del mundo responde a dinámicas culturales propias y pues en el caso de América Latina, casi todas las ciudades fundadas por los españoles durante la conquista son centros históricos. Muchos además son centros históricos reconocidos como patrimonio mundial por parte de la UNESCO. Tal es el caso de la ciudad de Lima, de la ciudad de Quito, de Antigua Guatemala, entre otros.
Pero en todos estos casos, digamos, hay una delimitación previa que ha sido dada por un gobierno o por la academia a las comunidades. En este caso, pues podemos ver que lo más interesante de Liberia es que su centro histórico nace del deseo de muchas personas que lo habitan, que se preocupan por su patrimonio y que buscan la manera de preservarlo sin limitar el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo se medirá el éxito de este proyecto y qué indicadores se utilizarán para determinar si la comunidad realmente se ha apropiado del proceso de la preservación del patrimonio? Bueno, es importante tener claro que una persona no puede cuidar lo que no conoce y lo que no ama. Tiene que haber un proceso de conocer y de sentirse identificado con aquello que se quiere proteger y conservar. En este caso, el proceso en el Centro Histórico de Liberia ha sido un proceso abierto y participativo, donde todos han estado invitados a sumarse. De esta forma, de manera conjunta, se construye esa visión a futuro de lo que se quiere de este centro histórico. Y también de manera conjunta se debe decidir qué es importante conservar. Así que el proceso mismo de co-creación es también un proceso de apropiación. Y en este caso podemos afirmar que no va a ser la universidad, la municipalidad o el Ministerio de Cultura los que digan si algo se debe conservar o no, si algo es importante o no lo es. Al contrario, más bien es la comunidad liberiana la que le dice al resto del país y al mundo cuál es su patrimonio y qué es lo que quiere conservar para las generaciones futuras. Gracias al trabajo realizado en este proyecto, al día de hoy tenemos identificadas 140 casas construidas en tierra, es decir, casas construidas principalmente en bareque, algunas en adobe, y un porcentaje de ellas, más bien entender cuáles de ellas, digamos, identificar cuáles son sus condiciones de conservación. Nosotros como academia, pues ayudaremos a crear los escenarios para que se tomen las decisiones respecto a lo que se debe conservar de este patrimonio, pero vamos a dar eso, insumos, brindar los espacios para que la comunidad se reúna y tome decisiones, porque en parte también este ha sido nuestro papel de la academia, no imponer, sino que diseñar esas herramientas para propiciar estos espacios de encuentro entre comunidad, entre asociación, entre municipalidad, donde se tomen decisiones conjuntas y se construya desde la comunidad. Tu regreso verás al viento lamer la tierra de los caminos y de un vistazo verás el trazo de los insectos bordando el aire y el oro en polen maduro y fino del corazón de las margaritas y los aromas recopilados que te esperaron por luengos años. A tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de los laureles. Verás la hora blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos y el humo noble, verde y rebelde del limonero que está en el patio y por las noches la brisa fina que se entretiene peinando palmas. A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer tumbando mangos como a las 3, chupando caña y robando miel. A tu regreso
regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón, y de la vida nuestra razón. Regreso verás cogullos que no se apocan a las estrellas, y el humo alegre de los fogones rojeando brasas por tu llegada, y en las auroras un cielo urgido robando azul a los azulejos que abandonaron a los naranjos cuando te fuiste hace 10 años. A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer tumbando mangos como a las 3, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón, y de la vida nuestra razón. ¿Cómo podría el modelo mapeo participativo implementado en Liberia influir en las directrices de organizaciones internacionales como la UNESCO para la gestión del patrimonio cultural? Bueno, el mapeo participativo es una de las herramientas que utilizamos como parte del proceso de extensión universitaria, porque creemos firmemente en que solo el compromiso de una comunidad da sostenibilidad a la gestión a largo plazo de su propio patrimonio. En el mundo hay muchos ejemplos poco afortunados de lo que pasa cuando alguien externo le dice a la comunidad lo que debe conservar o cuidar sin que esta comunidad sea partícipe de ese proceso. De esta forma, la primera reacción siempre va a ser el rechazo, porque estamos ante una situación de imponer. Para que la gestión de patrimonio sea exitosa, se requiere el compromiso de la comunidad, porque el patrimonio es una construcción social. Son estas cosas, ya sean materiales, o ese patrimonio material o ese patrimonio inmaterial, esas muestras culturales que la comunidad ha hecho a lo largo de su propia historia y que la dota de significado. Estimada doctora Malabasi, estimados oyentes, con su permiso vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Comenzar la retaíla solo es hacer una copla. En enero el viento sopla y en agosto qué calor. En Chincheme es lo mejor, en la fiesta de San Blas. Me viste y no te acordás. Me viste y no te acordás. Y si te vi no me acuerdo. Señor juez, yo no recuerdo si me dieron comisión. Qué fácil llega el perdón de la mano del olvido. Pero yo no olvido más, ¿qué va? Pero yo no olvido más, se me grabó en la memoria. Y así te cuento
cuento la historia, si no me oís, no me oigas. Hila, reta, hila y reta, reta, hila, reta, hila y reta, reta, hila. Negra, ¿a dónde van a morir las esperanzas de un viejo? Mirándonos al espejo se nos va la juventud. Como clavos de ataúd, así fueron tus miradas. Y en el campo están sembradas. Y en el campo están sembradas las ilusiones del pobre. No sirve la guasa lobre para alimentar la cosecha. Que todo el que no aprovecha la gracia que Dios le da. Soy de aquí, no soy de allá. Soy de aquí, no soy de allá. Por eso te pido, hermano, que me dé el sol mi collano por toda la eternidad. Hila, reta, hila y reta, reta, hila, reta, hila y reta, reta, hila. Para eso tengo mis puños, dijo el punto Guevara. Midan con la misma vara, siempre está garote. Tronador es el jocote cuando se corta en su punto. Si me querés te pregunto, si me querés te pregunto, ¿por qué me tratas tan mal? ¿Será que en ese comal revolcas otra cajeta? ¿Por qué habrá tanta bombeta? Si 8 de mayo no es, por la boca muere el pez. Por la boca muere el pez, te esperé y no me llamaste. No conozco Guanacaste con rótulos en inglés. Hila, reta, hila y reta, reta, hila. Hila, reta, hila y reta, reta, hila. Sabe el diablo por viejo, dijo un tal Matusalén. 7 cueros y Belén se inundan en el invierno. Yo no quiero ir al infierno, gritaban 4 pisuicas. A donde meten su chica, los que venden su terruño. A que te olvidas su historia, no merece compasión. El deber es el perdón y de amados el castigo. Los verdaderos amigos se conocen caminando. Un rato viejos andando, se llega a Joaquín Tiquil. De Chipacer el fusil, de inventado Goyo Díaz. Yo jamás te dejaría si no fuera tan arico. Solo el hermano Francisco era entre lobos un santo. Perdón que te quiera tanto, mariquita de mi vida. Hila, reta, hila y reta, reta, hila. Hila, reta, hila y reta, reta, hila. Regresamos a su podcast Al Encuentro. En la emisión de hoy titulada Trascendencia Global del proyecto Liberia Centro Histórico, hemos invitado a Roselena Malabasi Aguilar, doctora en arquitectura con una sólida formación en historia. Tiene una amplia trayectoria en investigación y docencia universitaria enfocada en el patrimonio cultural de la historia de la arquitectura y el urbanismo en Costa Rica. Cuenta con un doctorado en arquitectura de la Universidad de Sevilla, una maestría en historia y una licenciatura en arquitectura, ambas de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado como investigadora en proyectos de la Universidad de Costa Rica sobre temas como la vivienda de madera en San José, capital de Costa Rica, el urbanismo colonial y la inclusión social en Centroamérica. También participante en proyectos para el Museo de Arte Costarricense y fue curadora de una exhibición en los museos del Banco Central de Costa Rica. Además,
docente en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, impartiendo seminarios sobre patrimonio cultural y coordinando proyectos de trabajo comunal. Realizó una pasantía doctoral en la Universidad de Bolonia, Italia. Por lo tanto, su experiencia profesional demuestra un profundo interés en la relación entre la historia, la arquitectura y la sociedad, con un enfoque particular en el patrimonio cultural y la evolución urbana, en este caso de Costa Rica. Se conoce que haya en vías de desarrollo en América Latina y el Caribe proyectos que enfrenten desafíos similares en la conservación de su patrimonio. Bien, pues este proyecto ofrece algunas lecciones interesantes. Primero, que los procesos participativos deben superar una primera barrera de desconfianza hacia el equipo facilitador, en este caso como nosotros el equipo extensionista. Por lo tanto, todo equipo externo a la comunidad debe ganarse esa confianza de las personas locales. Nunca debe ser impuesto, sino que debe ser un proceso en el que logremos establecer ese diálogo y comprender que podemos trabajar mano a mano. También, pues en este caso, precisamente los procesos participativos deben ser horizontales. Esto en el sentido de que todas las opiniones son igual de importantes. Por ejemplo, en este proyecto hemos contado con la participación de niños y niñas. Tuvimos una experiencia maravillosa en una de las escuelas de la comunidad, en la escuela de Albocampo, donde los niños participaron de un mapeo de los lugares que son importantes para ellos desde el punto de vista cultural. Tuvimos toda una serie de talleres donde participaron pues principalmente jóvenes, adultos, que también externaron su posición, y tuvimos también actividades en el espacio público. Todo eso permite que participen niños, jóvenes, adultos, líderes comunales, técnicos municipales, y finalmente hacer un proceso horizontal. Todas sus opiniones cuentan. El otro punto es que la historia de América Latina y el Caribe nos muestra muchos procesos de consulta con las comunidades, pero muy pocos procesos verdaderamente participativos. Las comunidades muchas veces dudan de si sus aportes van a ser realmente tomados en cuenta. En temas patrimoniales, y particularmente en Costa Rica, hay muchos mitos y desinformación en general, porque es el otro el que dice qué es lo que se debe hacer, porque se dice qué es lo que es patrimonio, cuando en realidad todo debe ser un proceso que nazca de lo que el ciudadano considera que es importante. Si yo, estoy orgullosa de lo que yo hago o lo que yo tengo, yo quiero que otra gente lo conozca, y entonces eso va a hacer que yo me sienta motivada a conservarlo. ¿Cómo podría este proyecto de Liberia servir como un caso de estudio o mejor práctica en conferencias o publicaciones internacionales sobre el desarrollo urbano sostenible y patrimonio cultural? Con los resultados parciales ya obtenidos del proyecto del Centro Histórico en Liberia, hemos empezado a mostrarlo, a compartirlo como un caso de estudio en artículos en revistas académicas como Tecnología en Marcha, que es publicada por nuestra universidad, por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en espacios académicos nacionales e internacionales, por ejemplo en congresos como el Congreso de la Asociación Italiana de Historia Urbana, el Congreso que promueve el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, también conferencias internacionales como la impulsada por la organización AMPS, que es Arquitectura, Medios, Política y Sociedad, y también el congreso organizado por Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. De esta forma, podemos compartir experiencias, metodologías, instrumentos diseñados y aplicados en el proyecto, lo que sirve para obtener esa realimentación de lo que hemos estado realizando, y a la vez puede servir de referencia para otras personas que deseen emprender el trabajo en comunidades. ¿Qué potencial tiene este proyecto para fomentar la cooperación internacional en el ámbito de la conservación del patrimonio, atrayendo o apoyando colaboraciones de entidades globales? Uno de los requisitos fundamentales para obtener cooperación internacional es demostrar que el gobierno local y la comunidad están verdaderamente involucrados. En la medida que el proyecto Centro Histórico de Liberia asume apoyos,
tendrá mayor potencial de obtener apoyo de organismos internacionales. De nuestra parte, en el tecnológico, ya hicimos un primer intento y concursamos a inicios de este año por el Fondo de los Embajadores para la Preservación Cultural, impulsado por la Embajada de los Estados Unidos. Si bien pasamos el primer filtro, no logramos continuar en el concurso, pero bueno, hicimos ese intento que ya nos deja una experiencia de lo que debemos mejorar para futuras convocatorias. También desde el punto de vista académico, pues hemos tenido contacto con la doctora Julia Rey, que es arquitecta y profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla en España, que como parte de una cooperación académica nos ha compartido su experiencia en el Centro Histórico de la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Entonces hemos tenido esta cooperación internacional entre el Tecnológico y la Universidad de Sevilla. ¿De qué forma la experiencia de Liberia podría contribuir al debate global sobre la reconciliación entre la modernización urbana y la preservación del patrimonio en centros históricos? La experiencia de la construcción social en el Centro Histórico de Liberia nos permitió comprender las múltiples posturas e intereses al respecto. Algunos contrapuestos, esto siempre existirá, pero la decisión de enfocarse en los puntos coincidentes es lo que hace que ese proyecto sea diferente, sea especial, podríamos decirlo así. En tiempos en los que a nivel mundial se promueve la polarización, la experiencia en Liberia contribuye a mostrar que cuando hay voluntad es posible trabajar por la propia ciudad. Liberia es una ciudad que tiene arquitectura vernácula tradicional en tierra y que a la vez es una ciudad que sigue creciendo y que requiere un consenso de cuáles deben ser las reglas que le permitan crecer de manera sostenible. Licenciada, ¿podría el éxito de este proyecto generar un mayor interés internacional en el patrimonio de Costa Rica y la región centroamericana, impulsando el turismo cultural sostenible? Bueno, hace muchos años Costa Rica hizo la apuesta para que a nivel internacional se le reconociera por el turismo sostenible y por sus riquezas naturales. Otros países hicieron la apuesta por el turismo cultural. La dinámica del turismo ha ido evolucionando. En el caso de Guanacaste, la provincia donde se ubica Liberia, lo importante es que los turistas que ya vienen a los hoteles de playa complementen su estadía conociendo Costa Rica, su gente y ciudades tan hermosas como la ciudad de Liberia, que salgan de los hoteles y que tengan una experiencia más interesante, es decir, que conozcan tanto la riqueza natural y paisajística que caracteriza el país, pero que también conozcan las manifestaciones del patrimonio local. Es un patrimonio local tan rico como el de Liberia o de los distintos pueblos de la provincia de Guanacaste, como toda su parte culinaria, toda la cocina a base de maíz, tradiciones como el tope de toros de Liberia, por ejemplo. Todo esto es importante que sea conocido por ese turista que visita la zona. ¿Cómo podría este proyecto demostrar la viabilidad y el valor de la inversión en la conservación del patrimonio para el desarrollo socioeconómico a nivel local y regional, sirviendo de ejemplo para otros países? El enfoque del proyecto de extensión siempre ha sido la gestión sostenible del Centro Histórico de Liberia. La edición construida de manera conjunta refleja en que debe contribuir al desarrollo económico local. Es decir, el proceso busca equilibrar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, respetando y fortaleciendo las identidades culturales. Que se generen las capacidades sociales e institucionales necesarias para mantenerse en el tiempo, conservar el patrimonio material e inmaterial, sin que sea desvirtuado por influencias externas ni tampoco sea homogenizado por la globalización. Las tradiciones, conocimientos ancestrales y expresiones artísticas liberianas contribuyen a la cohesión social. En su conjunto constituyen patrimonio cultural vivo y diverso que debe tener un enfoque intergeneracional. Y ese es uno de los aspectos en los que más se debe trabajar. Y se debe trabajar desde la educación primaria. El trabajo realizado por la Asociación de la Cultura de Liberia, que ha velado por la conservación del tope de toros, logrando incluso que el tope tenga la declaratoria de patrimonio inmaterial en el país, es un claro ejemplo de la viabilidad de la inversión en la conservación del patrimonio, como también lo son iniciativas privadas correctamente orientadas por la Municipalidad de Liberia, como el caso de
Casa Liberia, que es una casa que fue restaurada y fue adaptada a comercio, una zona comercial, que perfectamente pudo haber sido demolida para construir un edificio nuevo. No obstante, hoy la casa tradicional en tierra sigue en pie con una nueva función acorde a las demandas actuales. Licenciada Roselena, ¿qué papel podría jugar el Tecnológico de Costa Rica como líder académico en la exportación de este conocimiento y metodología a otras instituciones y países interesados? El TEC, como universidad pública, lo que hace es dar el acompañamiento técnico-metodológico y sistematizar la experiencia, produciendo conocimiento y comunicando y divulgando los resultados por medio de artículos académicos y participando en congresos, simposios y conferencias, tanto nacionales como internacionales. De esta forma pone al servicio de la sociedad costarricense las lecciones aprendidas y comparte la experiencia en un contexto particular con el resto del mundo. Gracias, apreciada doctora Roselena Malavasi Aguilar, por su importante participación y aportes. Tenga en cuenta que en esta producción siempre estaremos a sus órdenes. Reitero nuestro agradecimiento por tan importante tema, esperando que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Apreciada Roselena, para el encuentro ha sido un honor tenerla en el programa. Para mí es un honor compartir con ustedes los resultados del trabajo realizado en la comunidad de Liberia, ubicada en la provincia de Guanacaste, en Costa Rica. Yo represento al grupo de docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que desde el año 2020 hemos realizado un trabajo de extensión en el centro histórico de la comunidad de Liberia. Del equipo de extensión del proyecto La Construcción Social del Centro Histórico de Liberia como un insumo para su gestión sostenible, le agradecemos a don Eduardo que nos facilitara este espacio. Cuando se realiza trabajo en comunidades es fundamental contar con este tipo de medios de divulgación porque nos permite llegar a un público amplio y ese es nuestro objetivo. Para nosotros, como proyecto de extensión de una universidad pública costarricense, ha sido un honor compartir nuestra experiencia con una comunidad tan organizada y tan comprometida con su legado cultural como es la ciudad de Liberia. Gracias al programa El Encuentro y a la Radio del Sur por el interés en las temáticas relacionadas con la conservación del patrimonio cultural. Esperamos que la experiencia compartida motive a otras personas líderes comunales a organizarse para trabajar en pro de la conservación de las identidades locales. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.